Gracias amigos, buenos días a todos, buenas tardes, perdón, gracias por estar conectados. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada por este tema, pero también sé que el Señor, el día de hoy, desde que yo estaba preparando, yo sé que el Señor va a traer sanidad a tu vida, porque es un tema que no nada más aplica para la gente que no lo conoce, sino a nosotros que ya lo conocemos, ¿no? Y quiero decir que me la pasé investigando un buen, porque yo dije, sí, Señor, si yo voy a hablar de esto, obviamente va a ser enfocado con tu palabra, pero también es necesario investigar e ir más allá, más profundamente, eh, porque este tema no nada más es, digamos, superficial, es bien profundo, tan profundo que quiero comenzar diciendo que lo que vivimos de niños en nuestra infancia temprana nos va a definir en la vida adulta. Entonces, lo que no hemos sanado de nuestra infancia temprana, lo que nos marcó, lo que aprendimos, es lo que vamos a reproducir cuando tengamos nuestra familia, es lo que vamos a reproducir cuando seamos adultos. Y si nosotros no nos hemos tomado el tiempo para indagar profundamente junto con el Espíritu Santo el por qué a veces te encuentras o te cachas haciendo cosas que no quieres, es decir, ¿por qué lo hago? ¿Desde cuándo lo hago? ¿Cómo lo aprendí? Va a ser difícil que hagas lo que tú quieres hacer porque no lo has aprendido a hacer. ¿Me explico? Tú sabes que el Señor quiere algo de ti, tú sabes que el Señor dice, compórtate de esta manera, pero tú te comportas completamente opuesto. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿en qué punto de mi vida aprendí esto? Entonces, les voy a compartir pantalla y también quiero decirles que investigué mucho, tengo mucha información, pero no les quise poner la información como tan saturada, entonces les puse puntos importantes. Sin embargo, aquí yo tengo también mis notitas para profundizar un poquito más cuando los estemos tocando. Entonces, me voy a apurar porque la verdad sí es bastante, pero yo sé que el Señor va a hacer cosas grandiosas y milagrosas. Entonces, este mensaje yo quise amar y, y quiero comenzar diciendo que hace tiempo, hace como un año y medio más o menos, yo estaba todavía en la base y estaba leyendo un post de Facebook de un chico que su mami acababa de fallecer. Entonces, él estaba pues obviamente derramando su corazón en este post, él estaba derramando lo que él sentía y lo que él pensaba acerca de su mamá y estaba haciendo reflexiones sobre lo que su madre había significado para él en su vida, porque él es relativamente joven, era un chico como de 18 años, un poquito menos, y su mami acaba de fallecer. Es una etapa crucial para nosotros en el desarrollo, en cuanto a nuestro desarrollo, no solo físico, sino psicológico. Necesitamos mucho a nuestros padres y su mamá falleció. El punto es que él escribió este post y algo del post me llamó mucho la atención porque él decía, tú fuiste la que me enseñaste a amar. Entonces yo me quedé como enganchada con esto y el Espíritu Santo me habló así y me dijo, ¿quién te enseñó a amar? Y yo dije, pues mis papás. Yo aprendí a amar viendo a mis papás desde que yo era pequeña. Si yo amo de la forma en la que amo o expreso o doy, e incluso hay sentimientos que no son que no corresponden con el amor, pues los vi de ellos, ¿no? Y él decía esto y me quedé así reflexionando y dije, sí es cierto, Señor, o sea, nosotros amamos porque así nos han enseñado. Esa es la forma en la que nosotros nos sentimos amados, esa es la forma en la que nosotros estamos expresando, mostrando el amor. Entonces, eh, pues ya no, les comento, él puso esto y el Espíritu Santo me decía, pues sí, precisamente ahí se originan muchos de los problemas, porque quien te ha enseñado a amar no te lo ha enseñado de la forma que yo espero que ames, no te lo ha enseñado de la forma en la que yo te digo que es el amor. Entonces,
No quiere decir con esto que tus papás hayan hecho un trabajo pésimo. No, al contrario, tus papás hicieron lo mejor que pudieron contigo. Ellos te amaron desde su corazón, desde antes que tú nacieras, en la mayoría de los casos. Tus papás dijeron, wow, vamos a tener un hijo. O tal vez dijeron, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener un hijo. Sin embargo, esto no quiere decir que tus papás te hayan enseñado a amar eh, eh, a propósito de una forma tal vez errónea, porque muchas de las cosas que ellos te han enseñado son cosas que están bien, pero también hay cosas que no corresponden al amor del Señor. Y si tú ahora eres un hijo de Dios, eso implica que a los hijos se les educa. Y no quiero decir nuevamente que todo lo que te han enseñado tus papás es erróneo. Hay muchas cosas que al Señor le sirven y que son buenas, pero también hay cosas que el Señor dice, esto no te sirve, vamos a corregirlo. Entonces, ser un hijo de Dios implica aprender a reeducarte, dejar atrás, olvidar las cosas que tus papás tal vez te enseñaron y que tú creías que estaban bien, pero que profundizando en tu relación con Dios, el Señor te dice, esto no está bien, necesito reeducarte, tienes que reaprender. Eso implica también ser un hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto más implica aprender a amar de nuevo? Porque si nosotros nos vamos a lo que dice 1 Corintios 13, el amor ahí te dice que no es jactancioso, que no es envidioso, que no es orgulloso, que no tiene la cuenta de los errores, que todo lo espera, que todo lo soporta, ¿verdad? Entonces, cuando tú amas, tienes en algún punto del amor que tú das, no solo a tu pareja, sino tal vez a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, ¿qué esperas a cambio? ¿Tienes celos a veces? ¿Esperas que todo el tiempo estén viendo cómo estás? ¿Esperas que todo el tiempo te estén dando? ¿Esperas atención todo el tiempo? ¿Esperas que no se vayan de tu lado? ¿Qué es lo que tú ofreces o cuál es tu forma de amar? Seguramente esa es la que te enseñaron tus papás, pero no quiere decir que sea la correcta. Y para eso es el día de hoy el Señor te está diciendo, ponte a pensar de dónde lo aprendiste y si corresponde al amor que yo estoy esperando que tú des conforme a lo que dice mi palabra. Porque también la Biblia dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú te has encontrado con a veces en tu vida situaciones en las que no puedes amar, en las que se te imposibilita, que tú dices, no, ahora sí le voy a echar ganas y no puedes, necesitas conocer a Dios, porque en Él vas a encontrar el verdadero amor y la verdadera forma de amar. Entonces, hablando de esto, te quiero también hablar sobre algunas cosas, algunas consecuencias que tienen los malos tratos en la infancia. Me estoy enfocando a la infancia temprana, es decir, de los 0 a los 3 años. Y aún así hay autores que señalan que esto, la infancia temprana o parte de toda la infancia es de los 0 a los 8 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto últimamente se ha encontrado que a veces la pubertad ya comienza a los 9 seguimos siendo niños, sin embargo a los 9 hay cuestiones biológicas que se comienzan a desarrollar cuando tal vez en nosotros ocurrió a los 12, 13 años bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con el tipo de alimentación, con el tipo de ambiente en donde nos estamos desarrollando, etcétera, ¿no? Aún con el tipo de la herencia biológica que tenemos. Sin embargo, de los 0 a los 3 años, tomemos que es el punto de la infancia temprana. Ok. Ahora, ¿qué sucede si un niño entre esta edad vive constantemente malos tratos? Y a esto me refiero con abandono o maltrato físico y abandono o maltrato emocional. Esta etapa es crucial para nuestro desarrollo, no solo físico, sino psicológico,
porque a esta edad comenzamos a tener nuestras primeras experiencias con el medio ambiente externo. Y a partir de estas interacciones que tiene el niño con su medio, comienza a construir su concepción psicológica y empieza a construir repertorios de conducta y adaptativos que le van a servir para posteriormente cuando el niño crezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si al niño que tenemos o a la niña está creciendo en un ambiente que no le provee los medios adecuados para su desarrollo? Es decir, que lo están maltratando. ¿Qué sucede si hay abandono físico? Bueno, más bien, los malos tratos causan dos tipos de daños. El primero es somático, es decir, a nivel biológico, a nivel corporal, y el segundo es psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de daños encajan en los somáticos, en los que son a nivel corporal? Bueno, pues si hay abandono físico, seguramente esto le va a causar un retraso pondoestatural, es decir, no se va a desarrollar en cuanto a la estatura esperada o va a estar más pequeño de lo normal. Va a haber una cronificación de problemas por falta de tratamiento médico, porque hay veces en las que los padres no los llevan al médico. Entonces, el niño, no sé, hay una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando los niños tienen como que babean más de lo normal y se les empiezan a hacer cositas blancas en la boca. Si esto no se los atiende rápido, a los niños les puede causar úlceras, o sea, daños mucho más profundos. Hay vitaminopatías, es decir, una falta de vitaminas, enfermedades por falta de vacunación, porque también si no reciben las vacunas necesarias, pues los niños pueden contraer enfermedades que les van a degenerar de por vida, ¿no? Quemaduras, rosaduras, etcétera. Este tipo de descuidos ocurren al abandono físico y el niño lo sufre corporalmente. El otro tipo de daño somático es el maltrato físico. Aquí ya estamos hablando sobre lesiones cutáneas, quemaduras bucales, lesiones óseas, lesiones internas y entre el 20 y 50% del sistema nervioso, si está recibiendo maltrato físico, escuchen esto, queda lo suficientemente dañado como para provocar déficit serio en su funcionamiento diario. Imagínate, el niño cuando es adulto ya no puede hacer o se ve imposibilitado para hacer sus funciones normales porque su sistema nervioso quedó afectado. No está bien que maltratemos a los niños, ni psicológica ni físicamente. ¿Ok? Y podría hablar de un poquito más, pero me quiero enfocar más en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de ustedes saben que yo estudié psicología y tengo un diplomado en psicoterapia infantil. Yo me especializo en ellos, en los niños. Sin embargo, también puedo estar trabajando con adolescentes y adultos sin ningún problema. Pero si tú recibes maltrato psicológico cuando cuando estás en tu etapa de infancia temprana, los daños que vas a tener en tu etapa adulta se van a quedar tan arraigados que te va a ser difícil desarrollar o crecer en tus relaciones personales. Y no solo en tus relaciones personales, sino también en tu vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de daños psicológicos? Bueno, pues estos se manifiestan en un en un corto plazo, que es la infancia, en un mediano plazo, que es la adolescencia, y a largo plazo, que es tu vida adulta. Así se manifiestan en estas tres etapas. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en tu área social? Bueno, pues aquí la conducta emocional del niño está alterada, es decir, se hacen agresivos, existe esta tendencia a la agresividad. Tienen una peor reacción a la frustración, tienen menos habilidades sociales relacionadas a la empatía, es decir, con sus seres iguales, ¿no? Relaciones interpersonales difíciles, dificultades para la interacción social. Los niños se ven bastante afectados como para no desarrollarse socialmente. Les cuesta mucho trabajo establecer
una relación, les cuesta trabajo tener amigos, les cuesta trabajo respetar a sus seres superiores, es decir, maestras, educadoras, tíos, tías, bla, 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 les cuesta trabajo. Aún con sus primos tal vez les cuesta trabajo tenerles respeto, ¿no? Y aún con sus papás, la relación con sus padres a veces se ve afectada porque el niño no sabe cómo establecer una relación con su mamá o con su papá. Eh, Pueden desarrollar un apego inseguro. ¿Cómo es el apego? Bueno, vamos a ver cómo es el apego seguro. El apego seguro es tú que eres papá o tú que eres mamá. Cuando tus hijos están en una situación, digamos, difícil, no solo emocionalmente, sino tal vez que están teniendo problemas en la escuela, que están teniendo problemas con sus hermanos, que están teniendo problemas con sus amigos, con sus primos, con quien sea, o simplemente el niño algo le está sucediendo internamente, ¿acude contigo? ¿Quién es la primera persona a la que el niño acude? ¿Contigo o con la maestra o con un amiguito o con sus abuelos? Pero si el niño a la primera persona que acude y con la primera persona que busca consuelo es su papá, es su mamá, vas bien, estás desarrollando un apego seguro, porque el niño está identificando en ti esa figura de autoridad, pero no solo de autoridad, sino que está identificando con, hey, si yo voy a mamá, todo va a estar bien. Si yo voy con papá, todo va a estar bien, porque ellos saben y ellos me guían para que yo continúe. Y si yo me atoro en algo y tengo la suficiente confianza para ir con papá, con mamá, eso quiere decir que han hecho un buen trabajo porque me están aceptando tal como soy, porque me están validando mis emociones, porque están aceptando comportamientos, pero también están erradicando otros que no son buenos, porque me están poniendo límites. Si tus hijos acuden contigo cada que están en aprietos, si tú eres la primera persona que buscan, vas bien. Si tú estás en un ambiente nuevo o extraño para el chiquito y si acuden contigo en busca de dirección, si están explorando contigo al lado, vas bien, vas bien. En cambio, si estamos hablando de un apego inseguro, estamos diciendo que el niño está buscando o no está buscando, sino que más bien está explorando por sí solo el ambiente y se comporta de una forma similar tanto con mamá como con algún extraño. Es decir, les toma la misma confianza. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, si algún extraño se acercaba y me decía, no, pues, o sea, simplemente no había necesidad de expresar nada. Yo internamente yo decía, es que yo quiero a mi mamá, yo no quiero a esta persona. O yo decía, yo quiero a papá, yo no quiero a esta persona. Pero si el niño tiene la capacidad de abrirse o de buscar esta aceptación, esta validación con alguien que no sea mamá o papá, con alguien que está viendo por primera vez, hay algo que no está bien. Porque entonces no estás desarrollando un apego seguro con tu hijo y él lo está buscando por otro lado. Aguas. Porque esto puede dar pie a otras situaciones mucho más fuertes en su vida que no queremos que vivan. Entonces, si se comporta similar con la mamá y con una extraña y rechazan activamente a mamá en reuniones o se muestran molestos con un ambiente nuevo, o se ve limitada su conducta explorativa, están desarrollando un apego inseguro. Algo no le estás proveyendo bien o algo no está funcionando bien. Tienes que poner atención en este punto. ¿Cómo te llevas con tu hijo? ¿Cómo está la comunicación? Cada que él hace algo mal, ¿cómo lo corriges? Cada que él hace algo bien, ¿cómo lo recompensas? ¿Cómo es que lo estás reforzando? ¿Sale? Y sobre todo, ¿cómo estás fomentando tu relación con él? Es decir, ¿sabes cuál es su juguete favorito? ¿Sabes cuál es su película favorita? ¿Sabes cuál es su juego favorito? ¿Te involucra el niño en su juego? ¿O cada que te involucra lo ha rechazado? ¿Por qué? Porque el juego es el medio natural de expresión del niño. Si el niño te involucra, en el juego tú te vas a dar te vas a dar cuenta de muchas cosas que el niño está viviendo y cómo lo está asimilando, porque él ahí está, digamos,
qué palabra ocupar. El niño está manifestando cómo está asimilando su medio, las experiencias que él vive. A través del juego tú te das cuenta. Entonces, si te involucra en el juego, si te busca, si te enseña su juguete favorito, si te habla sobre su película y demás, pero a veces los niños ni siquiera te lo dicen, tú te das cuenta porque es con las cosas que más están. Digo, yo no soy mamá, pero tengo una perrita y yo me doy cuenta cuál es su juguete favorito porque no lo suelta. O el juguete a veces está por toda la casa porque lo ocupa a todas horas. Entonces así tú te puedes dar cuenta, ¿no? O cuál es la película que ve más, etcétera. Son tips como muy básicos, pero no necesarios, sino más bien útiles para que tú te des cuenta cómo está tu relación con ellos. Ahora, en el lenguaje, ¿cuáles son algunos problemas que los niños manifiestan en el lenguaje cuando sufren maltrato o abandono psicológico o emocional? Bueno, pues hay un déficit en la verbalización referente a estados internos. No, su lenguaje no es tan complejo sintácticamente, es decir, su lenguaje está muy reducido. Su vocabulario no es extenso, son palabras básicas que los niños te van a decir. Y si tú le dices alguna otra, seguramente para un niño de su edad, si tú le dices una palabra te la va a entender, pero si se la dices a alguien que está sufriendo abandono, te va a decir, ¿cómo qué es eso? ¿Qué significa eso? No lo va a entender, ¿sí? Usan mucho muletillas, hacen menos preguntas para pedir información. Hablan de lo inmediato presente, pero no te hablan de algo pasado o no te hablan de algo futuro. Más bien, no se centran mucho en el futuro. Es como, lo que está pasando ahorita es lo que estoy viviendo, pero no me visualizo en el futuro. Tengo problemas porque no sé cómo va a lucir. Es decir, pueden tener algunas dificultades para soñar. Entonces, hay que estar muy, muy al tanto de esto. Y cuando los niños tienen este tipo de problemas en el lenguaje, es porque sus mamás hablan menos con ellos. Cuando, espérenme tantito, es que la perrita está haciendo unas cosas, espérenme tantito. Brisa, Brisa. Entonces, los niños, ven Brisita, los niños hablan menos con sus mamás, casi no establecen conversaciones y cuando lo hacen, las mamás tienden a hablar más cosas negativas sobre los niños. Es decir, es que tú te portas siempre bien mal, es que no obedeces, es que eres así, es que eres el otro. Les dicen más cosas negativas que positivas, ¿sí? Y las mamás han mostrado tener conductas más controladoras y menos positivas hacia sus niños. Por eso la comunicación, el lenguaje se ve obstruido, el desarrollo no es el esperado. Por eso los niños casi no tienen o no poseen un vocabulario extenso, usan muletillas, casi no piden información. ¿Por qué? Porque la comunicación con mamá no está bien. Porque la mamá no les ha provisto de este medio para expresarse. ¿Sí? Y esto no te lo estoy diciendo porque lo estoy inventando, sino porque realmente yo lo investigué. Y son investigaciones que no se han hecho con una persona, sino con muchas a lo largo del tiempo, ¿no? Son diferentes estudios que demuestran que los niños que sufren este tipo de abandono o maltrato, sus mamás son así con ellos. Entonces, cuando tienen un abandono físico, tienen los niños menos recompensas verbales y de aprobación y son más criticados por sus papás. Son más criticados en el hecho de decir, híjole, ¿sabes qué? Sí, estás haciendo esto bien, pero aquí te está fallando, ¿por qué te está fallando? O sea, no hay ese reconocimiento positivo. Entonces los niños se quedan así de, ups, entonces si no hago esto bien, pues nada va a estar bien, ¿sale? Así el niño empieza a asimilar su mundo. Y cuando también tienen un maltrato físico, son menos instrucciones verbales las que reciben los niños. ¿Sí? O sea, casi no reciben instrucciones verbales. Y también tienen menos interacciones de juego e ignoran más a los otros niños. Es decir, son niños que ya están empezando a ser retraídos, ¿sale? ¿Cómo se ve un maltrato, un abandono emocional en el autocuidado? Pues son menos obedientes, tienen un menor repertorio de autocontrol, es decir, carecen de
inteligencia emocional, este concepto después lo podemos hablar, carecen de inteligencia emocional, pero han demostrado ser altamente independientes que los otros niños por el hecho de que están solos. A veces nosotros decimos, wow, mi hijo ya se viste, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro y está bien chiquito. Sí, pero ¿realmente estás con él o lo ha hecho porque no le queda de otra? Ajá. Y si tú has estado con él, si tú estás como diciendo, bueno, creo que tiene un apego seguro, creo que yo he estado con él y yo le he enseñado y ahora él está tomando responsabilidad, increíble. Pero si tú sabes que realmente la relación que has establecido con tu niño no ha sido tanto de un apego seguro, entonces el niño se está haciendo cargo de sí mismo. Uh-huh. ¿Cómo se ve esto en el área motora? Bueno, pues tienen menos habilidades en el uso de herramientas cuando tienen 2 años. Tardan en adquirir locomoción y tienen un déficit en motricidad fina. ¿Cuál es la motricidad fina? Bueno, cuando nosotros tomamos un objeto en forma como de pincita, ¿sale? Así como una pluma, eso es motricidad fina. Motricidad gruesa sería como tal vez así, con ambas manos romper algo o demás. Motricidad fina es simplemente que tus dedos hacen como una pinza. Ellos tienen problemas para este tipo de desarrollo. Cuando los niños también presentan un abandono emocional en el autocuidado, por ejemplo, presentan un apego ansioso. Son, como les decía, menos obedientes, pero también cuando hay un abandono físico, los niños se muestran mucho más dependientes de su educador o de su cuidador. Son mucho, mucho más dependientes de ellos. Entonces, necesitamos poner atención en cómo estamos nosotros educando, cómo los estamos, qué relación estamos estableciendo con nuestros niños, porque si nosotros no les proveemos de lo que necesitan, lo van a buscar en otro lado, ¿no? O a veces por esto los niños son más vulnerables a sufrir abusos de cualquier tipo. Aún cómo luce la conducta de alguien que ha sufrido maltrato físico, que es pequeño. Bueno, pues son más agresivos, son más amenazantes, golpean más, pero cuando han sufrido esta parte, les voy a dejar de compartir pantalla un momento. Cuando han sufrido abandono emocional, ellos tienen mucho más problemas conductuales y se muestran más retraídos, como les había comentado, y tienen una tendencia, esto es un dato de verdad que cuando lo leí dije, no puede ser Dios, o sea, tienen una tendencia 7 veces mayor a la depresión que los demás. 7 veces mayor, ni siquiera es el doble, 7 veces mayor, o sea, ¿qué onda? ¿No? Y la aparición tienen aparición de comportamientos sexuales precoces, más roces, más, tal vez masturbación, más toques. Sus comportamientos sexuales son precoces cuando hay un abandono emocional. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sentir recompensa, necesitan sentir placer, pero no físico. Ellos buscan llenar emocionalmente lo que les hace falta de cualquier forma. Y estas consecuencias ocurren entre los 0 y los 8 años. Y la consecuencia mayor es que hay un retraso en el desarrollo. ¿Y qué retrasos? Los que les acabo de mencionar, motor, autocuidado, etcétera, en la conducta. Estos retrasos en el desarrollo son visibles, notoriamente visibles entre los 0 y los 8 años. ¿Por qué a veces los niños no hablan cuando ya tienen 2 años? Cuando tienen 3, a veces te siguen diciendo, para mencionarte algún objeto, ¿no? Cuando a veces un niño de 3 años ya por lo menos dice lo básico. Bueno, ¿cómo está tu comunicación con el niño? Tu papá, tu mamá, ¿cómo te comunicas con tu niño? ¿Lo incitas a hablar? Ok, quieres esto, pero ¿cómo se llama? O le dices palabras positivas, tu actitud es positiva o eres más negativo, lo criticas más. ¿Cómo es tu relación con el niño? Tienen más probabilidades de delinquir cuando sufren abandono emocional. Esto es también un dato muy impactante, ¿no? Sí, tienen probabilidades cuando sufren maltrato físico, pero se incrementan más cuando sufren abandono emocional.
los niños adoptan una visión distorsionada de la realidad y ellos comienzan a establecer relaciones con sus iguales, esperando a cambio cosas que son casi imposibles de obtener de un niño. Es decir, les demandan cosas que tú dices, hey, eso es para un adulto o para un adolescente, no para un niño, porque sus papás les demandan cosas de adultos cuando son niños. Entonces los niños comienzan a distorsionar su realidad y dicen, entonces así debe de ser. Y comienzan a tener más autoexigencia. No. Hay que situarlos en su etapa de niñez. Y también a veces los niños tienden a distorsionar la relación padre-hijo. Es decir, yo como hijo soy un ser imperfecto, soy un ser que no cumple, pero mi padre es perfecto, entonces necesito complacerlo, entonces necesito llegar hasta donde él está y alcanzarlo a como de lugar y hacerlo sentir orgulloso a como de lugar, porque él es perfecto y yo no. Aguas. Los papás no son perfectos. Los papás te dan lo que ellos tienen porque te aman y te lo han enseñado así porque creen que es lo mejor, pero no quiere decir que sean perfectos, porque siguen siendo personas como tú y como yo. Entonces sí, tienen expectativas poco realistas en otros niños y bueno, esta es una consecuencia que ellos sufren tanto en su infancia temprana o a mediano plazo como en su adolescencia, ¿sale? Pero ¿cómo se ven las consecuencias en la edad adulta? Porque recordemos que lo que vivimos de niños nos está marcando constantemente y nos marca la pauta para comportarnos en una edad adulta. ¿Cómo se ven estas consecuencias? Bueno, les voy a compartir otra vez la pantalla y vamos a hablar de esto más profundamente. ¿Cómo se ve? Bueno, consecuencias en la edad adulta. Presentan psicopatologías. ¿Qué es una psicopatología? ¿Has escuchado sobre las enfermedades mentales? Bueno, la mayoría de las ocasiones, la gente que padece una enfermedad o un trastorno mental lo desarrolló gracias a que en su infancia sufrió de mucho maltrato físico, abandono físico, maltrato y abandono emocional. Y entonces empezó a desarrollar psicopatologías o enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestros mecanismos de defensa dicen, ok, me voy a levantar para ya no estar sufriendo este daño que estoy sufriendo constantemente. Porque los niños están expuestos a esto, los que tienen a veces psicopatologías de niños fueron expuestos constantemente a este tipo de maltratos, ¿no? Tal vez una vez no te es suficiente como para crearte otra personalidad, pero estar expuesto constantemente, sí. Entonces, ¿por qué me estoy creando tal vez otra personalidad? Porque la que yo tengo, con la que yo nací, no es aceptada, no es validada, no es recibida. Entonces me voy a crear otra porque esta sí la van a aceptar. Híjole, pero la que me estoy creando no es lo suficiente. Pues me voy a crear otra con otras cosas y ¡pum! Hay una distorsión en su estructura psicológica, en su ser, espantosa, que necesitamos arreglar después. Y bueno, esos ya son temas bastante complejos, ¿no? Pero en general, se investigó a un grupo de pacientes psiquiátricos y no solo a uno, sino a varios pacientes psiquiátricos y se encontró que en general ellos compartían que en su infancia sufrieron malos tratos y abuso sexual por un tiempo prolongado, estuvieron expuestos prolongadamente a ellos y ellos tenían mayores probabilidades de suicidio que los otros pacientes. Entonces, estamos hablando de que lo que vivimos en la infancia temprana no es cualquier cosa, nos va a definir por completo en nuestra edad adulta. Y ellos también tenían más tiempo de hospitalización que los demás. Es decir, necesitaban más atención que los demás, porque lo que no obtuvieron de niños, de alguna forma lo van a obtener de grandes, ya sea de una forma positiva o negativa, pero lo van a obtener. ¿Sí? Trastornos disociativos. Es lo que les decía, tal vez se crean personalidades múltiples, ¿no? Porque el 97% de los que sufrían trastornos disociativos tenían un trauma severo de la infancia, porque podían haber sufrido abuso sexual, maltrato físico repetido, etc.
Hay varias películas sobre los trastornos disociativos y no sé si ustedes han visto Fragmentado, esa no sé si sigue en Netflix, o si han visto otra película que se llama Civil. Y por ejemplo, Fragmentado es algo, ¿cómo se llama? Es ficción, pero Civil es una película de un caso real de una persona que tenía trastorno disociativo de la personalidad y le sacaron como 20 personalidades, o sea, ¿por qué? Porque pasan cómo fue su infancia y su infancia fue expuesta a una clase de abusos que de verdad dan miedo. O sea, la niña, hay una escena en la película y eso es real, en donde su mamá tocaba el piano, su mamá sufría de esquizofrenia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una pauta. Pero la niña en una escena de la película, su mamá está tocando el piano y su mamá la amarraba literal de una mano al piano para que la niña no se fuera y ella escuchara todo el tiempo a su mamá tocar. Pero si la niña tenía ganas de hacer del baño y le decía, mamá, quiero ir al baño, no puedes ir hasta que yo acabe. ¿What? A la niña le terminaba ganando y su mamá le daba por sucia. Pero no podía ir porque su mamá no la dejaba ir. Entonces, este tipo de vivencias en la infancia son tan fuertes que son capaces de provocar este tipo de trastornos, ¿no? Y no solo esto, sino hay muchos más abusos que aún no tenemos conocimiento que existen, que son terribles y que los niños están expuestos a ello. ¿Cómo los marca entonces para que en su vida adulta sean así? O si tú de repente has conocido a un adulto que dices, no manches, eres adulto y te comportas así. O eres adulto y eres bien abusivo o tienes problemas que no son normales, bueno, pues ve a su infancia, seguramente ahí vas a encontrar la respuesta. De lo que viven de los 0 a los 3 años se queda marcado. Y mucha gente dice, ay, ni se acuerda. Tal vez no te acuerdas vividamente o lúcidamente, pero sí lo traes y lo repites. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguien quiera abrir su micro, tiene toda la libertad de hacerlo, si quiera comentar algo, tiene toda la libertad de hacerlo, vamos muy bien de tiempo. Si es así, levanten su manita y ya les damos la palabra. Y otra consecuencia en la edad adulta, pues toxicomanías. ¿Qué es una toxicomanía? Problemas con drogas, con alcohol y demás, ¿no? Por ejemplo, varios alcohólicos que fueron investigados en la infancia tenían en común que sufrieron abuso o abandono físico o sexual. Y en su edad adulta, bueno, pues agarra una toxicomanía, el alcoholismo, ¿no? O, por ejemplo, algunos que eran adictos a opiáceos, en su infancia vivieron violencia familiar repetida o maltrato físico severo. ¿Sale? Entonces recordemos que esta frase tal vez está muy trillada, pero es real. Nadie es como es de a gratis. Algo sucedió, algo muy fuerte sucedió en su infancia, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre otro tema, que también es bastante, bueno, ya vivimos esto, pero también hay, esta investigación no tiene mucho tiempo sobre las heridas de la infancia, ¿no? Se dice que hay 5, hay autores que dicen que hay más, pero aquí vamos a hablar solamente de 5 por el tiempo. Entonces, la primera herida de la infancia, vamos a decir que es el rechazo. En mi infancia no me aceptaron tal como era. ¿Y cómo me voy a proteger de adulto? Huyendo. Cuando alguien o algo me hace sentir así, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza, que no pertenezco. ¿Te has sentido así? ¿En tu vida adulta eres así? ¿Encajas? Seguro en tu infancia tuviste una herida de rechazo porque no te aceptaron tal cual eras. ¿Pero qué crees? ¿Es difícil? ¿Es doloroso? Claro que sí lo es. Acéptalo, háblalo, no lo calles. Pero para toda herida hay una solución, hay un tratamiento. Y yo te traigo, oye, no te estoy ofreciendo como que, uy, sí, o sea, es obvio que necesitamos tomar terapia psicológica, pero es más obvio que necesitamos recibir y leer la palabra de Dios, porque aquí nosotros vamos a encontrar nuestra verdadera sanidad desde la raíz, desde lo profundo. Porque yo como psicóloga te puedo decir, sí, te doy terapia y te voy a ayudar, pero no te voy a solucionar desde la raíz.
quien lo hace es Dios, yo no. Porque Él te conoce más que yo, porque Él te conoce más que tú, porque Él no estuvo de acuerdo con lo que pasaste. No, claro que no estuvo de acuerdo. ¿Le dolió? Sí, sí le dolió. Dios, ¿por qué no lo impediste? Porque tus papás no lo tomaron en cuenta. Y si no lo toman en cuenta, Dios no puede actuar, no se puede meter, porque su poder no lo puede usar para forzar a la gente. Si Dios usara su poder y su autoridad para forzar a la gente, entonces estaría, perdón por la palabra, pero estaría violando a alguien. Y Dios no es así. Dios no te va a forzar, Dios no se va a meter a la fuerza si tú no lo invitas. Bueno, lo viví. ¿Ahora qué hago? Bueno, entrégaselo a Dios. No me acuerdo completamente de todo. Pídele al Espíritu Santo que aunque te sea doloroso, te acompañe a ese momento, lo revivas y aunque te duela con el alma, lo vas a sacar. Y Dios en ese momento te va a decir, yo sé que te duele, a mí me dolió. Y pídele y dile, Señor, revélame que cuando yo estaba viviendo esta situación de niño, ¿en dónde estabas tú? Es el cuarto en donde me maltrataban, ¿en dónde estabas tú? Tal vez Dios estaba en una esquina viendo y no le parecía bueno y le dolía, pero estaba ahí contigo. Tal vez Dios estaba atrás y te decía, aguanta, porque te voy a curar después, porque yo te voy a sanar, porque yo te voy a decir cuánto vales para mí. Tú no eres un rechazado, tú eres aceptado por mí. Tal vez Dios estaba cubriendo tu vergüenza, tu dolor, poniéndose enfrente cuando tú estabas viviendo esos momentos. No estás solo, Dios siempre ha estado ahí. Solo es cuestión de que tú le pidas que te revele en dónde estaba. ¿Sí? Permítanme tantito, permítanme. Perdón. Entonces, pídele al Señor que te revele en qué punto Él estaba de la habitación, del lugar. No sé, tal vez tenías la tendencia a tirarte a llorar a tu cama cuando eras niño, cuando eras adolescente y aún en la adultez, cuando algo te sucede, sigues yendo a tu cama a llorar con tu almohada, con lo que sea. Pídele a Dios que te revele cómo estaba Él presente aún en eso y cómo sigue estando presente. Si tú huyes, tienes esa tendencia, o cuando alguien o algo te hace sentir así o rechazado, te escondes, te aíslas, no quieres ver a nadie, incluso a la gente que te quiere, y sientes que todo el mundo te rechaza, que no, tienes problemas para buscar un grupo de pertenencia, sana esta herida de rechazo, porque Dios te acepta tal como eres. ¿Sale? Entonces, digamos que estas heridas de rechazo es lo que te marcaron, es lo que viviste, pero también digamos que cuando ya tenemos esta conciencia, realmente es una mentira, porque la verdad es que eres aceptado. Para toda mentira hay una verdad. Y acuérdate que la verdad y la mentira siempre van a ser opuestas. Si tú te sientes rechazado, híjole, esa es la mentira. Pero ¿cuál es lo opuesto al rechazo? La aceptación. La verdad es que tú eres aceptado, no rechazado. Retira esta mentira de tu cabeza y reemplázala por la verdad. Soy aceptado. ¿Qué te dice el Salmo 139 del 14 al 18? Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de la arena. Y cuando terminara de contarlos, todavía tendría que continuar. No me aceptaron tal como era, pero ¿sabes qué? Dios te vio formarse. Dios te vio formarte en el vientre de tu mamá. Él te hizo tal como eres. Él te aceptó tal como eres. Esta es la verdad.
lo que dice este salmo. Y hay más versículos, más contenido en la Biblia acerca de la aceptación, pero no te la voy a poner toda porque no hay tiempo. Esto es muy importante que lo sepas. La medida que tú leas, que tú tengas tu relación personal con el Señor, que tú profundices, te vas a dar cuenta cuán aceptado por Él eres, cuán amado, cuán anhelado por Él eres. Pero para toda mentira hay una verdad. La mentira es esa, la verdad es que Dios te creó en el vientre de tu mamá y todo estaba escrito en su libro de tu forma de ser, aún física y personalidad. Y todo fue formado a su debido tiempo. Y sus pensamientos para ti son hermosos. Esa es la verdad. ¿Sí? Segunda herida, herida de abandono. En mi infancia tuve padres ausentes emocional o físicamente. Esta cómo nos marca. ¿Cómo me protejo de adulto? Haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás. Prefiero aguantar en relaciones difíciles que ponerles fin. Me da mucho miedo quedarme sola o solo. Sí. Todos compartimos alguna herida o tuvimos alguna herida. Y yo puedo decirte que tal vez yo me he identificado un poco más con ella y gracias a Dios ha sanado mucho, mucho, mucho. Y no quiere decir que mis papás hicieron, no. Mis papás hicieron el mejor trabajo que pudieron porque me aman. Sin embargo, los papás no siempre pueden cubrir todas las necesidades de los niños porque son seres humanos y están limitados. Pero Dios sí puede cubrir todas tus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 27:10? Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Punto. No hay más. No hay más. Y esto ha traído, este salmo, esta parte del salmo, ha traído tanta sanidad a mi vida. Porque en otra versión dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque ellos te puedan fallar, Dios siempre va a estar ahí porque se va a encargar de ti. Y es algo que Él te dice. Aunque tu papá y tu mamá te abandonen, yo no lo voy a hacer porque te amo y porque estoy contigo para siempre. Entonces, si te estás identificando con alguna más que con la otra, llévalo al Señor y dile, Dios, me estoy identificando con esto, ¿cómo le hago? Y Dios te va a dar la solución. Tal vez a través de estos salmos, de estas partes de la Biblia que son realmente sanidad al alma, que son sanidad a tus huesos, que son sanidad a tu estabilidad emocional y mental. Pero también hay más versículos en la Biblia, más porciones bíblicas que te hablan la verdad. ¿Sí? Herida de humillación. En mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. ¿Cómo me protejo de adulto? Anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí. ¿Te cuesta trabajo recibir? ¿Te cuesta trabajo aceptar cumplidos? ¿Te cuesta trabajo creer lo que los otros dicen de ti? ¿Te cuesta trabajo tomar cuidado de tu propio cuerpo? Ah, híjole, me siento fatal, fatal, pero me necesita, voy porque me necesita. ¡Ey! ¿Qué sucedió en tu infancia? ¿Se ridiculizaron de ti o se avergonzaron de ti? Por eso entonces buscas complacer al otro, porque déjame decirte algo. No hay nada más pesado en este mundo que buscar complacer al otro. Es tan pesado, es tan difícil y nunca lo vas a lograr. Nunca. Vas a vivir una vida de frustración constante, porque nunca vas a complacer a alguien. Pero ¿qué te dice Romanos 10:11? La escritura dice, todo el que confíe en él no será defraudado. Acuérdate que si sufriste alguna herida, siempre vamos a tener una parte de sanidad. Y si la herida de humillación fue la que más te marcó,
Bueno, la verdad es que todo el que confía en Dios nunca va a ser defraudado. En otra versión dice, todo el que confía en el Señor no será avergonzado. Confía en Él, confía en Dios, aunque te cueste trabajo, aunque tú digas, híjole, se me hace imposible, aunque te estés muriendo de miedo. Confía en Dios, porque nunca vas a ser avergonzado. Nunca, nunca. Tal vez la gente te va a decir, ay, eres cristiano y actúas de esta forma, ay, eres cristiano y haces esto. Bueno, son cosas que tú puedes ir trabajando y afinando, pero que Dios te avergüence, nunca. Nunca te va a avergonzar en público, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y si tú confías, la escritura es la palabra de Dios. Dios y su palabra van, o sea, la Biblia van de la mano, son uno solo. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Lee la Biblia. Y si Él dice, su palabra dice que todo, si tú confías en Él, todo el que confía en Él nunca va a ser avergonzado o defraudado, yo creo en esto. Y entonces la herida de humillación se va a curar. Siempre va a haber una solución, ¿sale? Herida de traición. En mi infancia no cumplieron lo que me prometieron. ¿Cómo me protejo de adulto? Estando en hipervigilancia constante. Tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan, porque no cumplieron lo que me prometieron. ¿Cuántas veces yo en terapia he escuchado decir a los papás, sí, o no en terapia, sino tal vez en las escuelas a las que me tocó ir cuando hacía servicio social, los papás decían, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro después de que, no sé, déjame terminar esto. Y los niños se quedan así, papi, lo vamos a hacer, híjole, después. Ouch. ¿Por qué no le cumples a tu hijo lo que le prometes? ¿Qué te cuesta cumplir promesas? ¿Qué te lo impide? ¿A ti te cumplían lo que te prometían? No, bueno, hay una solución. El Señor te quiere sanar hoy. Quiere sanar esa parte de tu vida, porque en Hebreos 6:18 dice, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Pero céntrate en estas simples palabras. Hay dos cosas imposibles y que nunca se te olvide y transmítelo a tus hijos y a los hijos de tus hijos y etcétera. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Es imposible. Imposible. No cumplieron lo que me prometieron, pero ¿qué crees? Dios sí lo va a cumplir, porque Él no miente. Es imposible que mienta. Es imposible que no cumpla lo que promete. En Dios siempre vas a encontrar verdad. En Dios siempre vas a encontrar refugio. En Dios siempre vas a encontrar confianza. Vas a encontrar amor en vez de temor. Vas a encontrar libertad en vez de esclavitud. Déjate sanar. Deja que el Señor cure esa herida que tienes. Porque Él no quiere que vivas así. No quiere que vivas atado a, quiere que vivas libre. Y la quinta herida, injusticia. Fueron fríos y autoritarios conmigo. ¿Cómo me protejo de adulto? Escondiendo lo que siento. Soy muy sensible, pero no lo demuestro. Me exijo mucho a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Claro, si fueron autoritarios contigo te exigieron perfección seguramente, pero la perfección no existe. ¿Existen las cosas excelentes? Claro. ¿Existen las cosas perfectas? No. Tus papás vivían en una realidad distorsionada y te la transmitieron sin querer. Sin querer. No culpes a tus papás de todo lo que te ha sucedido en tu vida, porque ellos tampoco lo sabían, porque seguramente ellos crecieron de la misma forma que tú. Porque si ellos te transmitieron eso es porque a ellos también se los transmitieron y tus papás absorbieron eso en su etapa de infancia temprana, ¿no? Que les comentaba, recuerdos de los 0 a los 3 años que no tenemos lúcidos, pero que nos conforman. Y que tus papás dijeron, lo absorbo
Y cuando llegue el momento, lo reproduzco. Así fue como te educaron. Y no te lo estoy diciendo porque tenga hijos y ya sepa, no, no tengo. Pero el Señor me ha dado una conciencia de decir, si voy a tener hijos, voy a detener lo que no me hizo bien, pero voy a reproducir lo que el Señor quiere que reproduzca. Y es un camino constante. ¿Qué dice el Salmo 139? No te lo puse porque es largo, pero tú lo puedes leer en tu casa. A grandes rasgos, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Él siempre está examinando el corazón y Él sabe lo que hay oculto ahí. Para Él no hay nada oculto. Él sabe cómo te sientes. Sabe que no lo puedes expresar porque hay un daño y lo quiere sanar. Y en la medida en la que tú vayas expresando y verbalizando, lo va a ir sanando. Y no es fácil. ¿Cuántas veces en terapia, cuántas veces en nuestra vida común hemos escuchado decir a la gente que dice, es que me cuesta un trabajo expresar mis emociones? Me es más fácil ser duro, me es más fácil evitar la sensibilidad, me es más fácil. Entre más resistas tus emociones y lo que realmente tienes adentro, más sensible eres, amigo, déjame decirte. Entre más evitas es porque eres más sensible de lo que piensas. Y lo sabes. Y te voy a decir algo, yo también tuve esto en alguna parte de mi vida. Entre más evitaba y entre más dura y entre más fría me mostraba, era porque por dentro más me desmoronaba. Y así es. Y no está mal. Ser vulnerable no está mal. Mostrar vulnerabilidad no está mal. Lo que está mal es mostrar frialdad. Lo que está mal es demostrar perfección. Lo que está mal es demostrar que no te afectan las cosas cuando en realidad sí. No te mientas a ti mismo. No te mientas. Permite que el Señor entre y sane tu vida. Permite que el Señor entre y vayas a ese momento y sanes por completo, porque Él te quiere dar sanidad en este día. Si tú te has identificado con alguna de ellas, dile, Dios, híjole, creo que tengo la herida de injusticia, ayúdame, por favor. Llora lo que tengas que llorar. Grita lo que tengas que gritar. Habla lo que tengas que hablar. Haz lo que tengas que hacer. Ponte en las manos del Señor y deja que te sane. No tengas miedo a la sanidad. Y sabes algo, en nuestra vida cristiana la sanidad va a ser una constante. Nosotros no vamos a vivir en una sanidad perfecta, en una sanidad estable, no. Sí, hay cosas que ahora recordamos y si yo te hablo de este tema es porque el Señor me ha sanado. Entonces, vamos a estar viviendo en nuestra vida cristiana recorriendo este camino de sanidad, porque es lo que el Señor nos quiere dar. Sanidad, 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 sanidad. Y siempre va a haber un tema del cual hablar con Dios, de aquí en lo que te mueras. Siempre va a haber un tema que tienes que resolver, que tienes que sanar, que tienes que trabajar, ¿no? Y sí, vi este comentario de la mamá, sí, definitivamente también es de los papás, también recae en los papás todo esto, ¿no? O sea, tal vez las mamás están enfocadas en la comunicación y demás, pero el papá está enfocado en la protección, en dar guía. Si tú estás haciendo algo y dices, híjole, ¿por dónde voy? ¿Cómo le hago? Pues voy a mi papá. Así de fácil y sencillo, con este ejemplo. Quiero arreglar mi carro. Creo que mi papá es el indicado para preguntarle. Ah, ese es el trabajo de tu papá. Decirte cómo, por dónde, con quién, en dónde. Darte guía. Protegerte. Híjole, estás arreglando el carro. Híjole, le vas a tocar algo. Espérate, espérate, espérate. Si le tocas esto lo vas a descomponer. Porque tu papá sabe. Papá, ¿sabes qué? Me gusta tal persona. No sé, yo como niña, yo le decía a papá, oye papá, me gusta tal persona. Y papá era como, aguas, aguas. Ah, ok, ok. Oye papá, mis amigos son así, ya se haya asado. Aguas. Como que algo no les veo bien a tus amigos. Te estoy protegiendo de algo.
Eso también lo hace mamá. Las mamás tienen más ese don desarrollado como decir, híjole, tu amigo fulanito de tal no me gusta. Hay algo que no me gusta, ¿no? Pero también los papás. Papá, quiero hacer esto. ¿Cómo le hago? Quiero hacer mi carrera. ¿Cómo le hago? Híjole. Ok, te voy a ayudar a hacerlo. Te voy a ayudar a llegar a tu sueño, a cumplir tu meta. ¿Sale? Entonces, papá, necesito esto para la escuela. Sí, ten, te lo facilito. Ese es un rol también de los padres, facilitar. Entonces, oye, papá, o no sé, el niño, híjole, papá, es que a fuerza quiero una paleta. Y dice, no, mamá, es que a fuerza la quiero. No, no la vas a tener. Mamá, es que, dile a tu papá. Papá, quiero esta paleta. No, punto. Con un no o con que tu papá te alce la voz tienes. Y dices, ay, no es no. Porque también te ponen límites. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía, le voy a decir a tu papá, para mí era suficiente. Y decía, no, ay, muere, ma, ya no lo hago. Porque yo sabía que si mi papá en algún punto me alzaba la voz, era como, hoy me alzó la voz, no está bien. Entonces, si has identificado que tienes algo así, te pido en este momento que cierres tus ojos y que le digas, Espíritu Santo, ven, ven a mi vida porque te necesito grandemente. Ven a mi vida, Espíritu Santo, porque algo sucedió en mi infancia que me marcó hasta el día de hoy. Me ha marcado tanto que ahora entiendo por qué no puedo tener una relación estable o por qué me aferro a una relación que no funciona, o entiendo por qué me aíslo, por qué no puedo recibir un cumplido, por qué se me hace tan difícil comprometerme, por qué huyo, por qué no me acepto. Espíritu Santo, ven, te necesito. Y enséñame en qué momento de mi vida me estanqué, en qué momento de mi vida me lastimaron, cómo yo fui concibiendo mi mundo exterior para formar mi propio mundo. Yo te pido en este momento, papá, que traiga sanidad a la vida de toda la gente que está conectada y la gente que va a ver este mensaje posteriormente. Trae sanidad a sus vidas y enséñales el camino que deben de seguir, el camino que deben de andar. Trae sanidad a sus vidas, Dios, que puedan entregarte sus heridas porque las quieres sanar, porque el día de hoy quieres traer sanidad. Sanidad no solo física, sino emocional, espiritual del alma. Sanidad en este momento en el nombre de Jesús se derrama sobre todos los que estamos conectados y aún los que van a ver el mensaje. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad. Amén. Y para terminar este mensaje, porque sé que ya me extendí un poquito, pero ya para terminarlo, quisiera decirte algunos versículos que te van a ayudar mucho para cuando tú estés en este momento de vulnerabilidad. ¿Qué dice el Salmo 147:3? Dios sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Nunca te va a dejar así. Romanos 8:15-17. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos, te hace aceptado. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. En otras versiones dice, Abba, Padre, o Papito. El espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Después hablamos de este tema. Romanos 8:38-39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Nada, ninguna herida de la infancia, nada te va a separar del amor que hay en Jesús. Nada, nada.
Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Está hablando de Jesús cuando fue crucificado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tú tienes en tus manos el decidir si quieres ser sanado o no. Porque Dios dice, sí quiero. ¿Tú quieres? Dale con Dios. Camina por ahí. ¿No quieres? Bueno. Pero si sí quieres, estate con el Señor. Y ahora, una recomendación final. Híjole, ya viví como esto. ¿Cómo le hago para combatirlo? Encuentra redes sociales de apoyo. Redes sociales. No te apoyes en ti mismo. Porque si te apoyas en ti mismo, estás alimentando tu herida. Apóyate en redes sociales que sabes que son sanas, en grupos de personas que te van a ayudar. Deja de convalecerte a ti mismo. Es decir, híjole, pobrecito de mí, no te victimices. Sí, reconoce que lo viviste, reconoce que duele, pero no te estanques ahí. Cuando las mamás sufren esto estando embarazadas, es más probable que cuando tienen menos sentimientos ambivalentes en el embarazo, el niño emocionalmente sea más sano. Es decir, si las mamás aceptan más su embarazo, entonces el niño, y estos sentimientos ambivalentes reducen, entonces el niño puede tener más facilidades por su desarrollo psicológico. ¿Por qué? Porque en esta edad de infancia temprana los padres son los que proveen. Y no solamente la mamá, sino también el papá. Si él tiene menos sentimientos ambivalentes, entonces cuando el niño nazca le van a proveer de un ambiente mucho más seguro para su desarrollo. Cuando te muestras dolido por tu pasado, pero lo expresas detalladamente, es decir, lo estás aceptando y estás contando tal cual es, la confesión, acuérdate que trae libertad. Siempre que tú confiesas, te liberas. Entonces, mientras más vas confesando y aceptando tal cual es el dolor o lo que te creó, más probabilidades de sanar tienes. Y si tienes por lo menos una relación sana con alguno de tus papás, también puedes decir que el camino a la sanidad es más pronto. Si te llevas feo con tus dos papás y tu relación es buena, va a costarte un poquito de más trabajo. Pero si por lo menos con uno tienes una relación sana, entonces tu sanidad va a ser más pronta. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias. Perdón, me extendí, lo siento mucho. Pero pues terminamos el tema, ¿sale? Espero que Dios te haya hablado y que te esté sanando. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias por compartirnos de todos estos aspectos psicológicos, pero también gracias por habernos ayudado a bajar esto a nuestra vida y más que nada a nuestra vida con Dios y cómo Dios puede sanarnos. Y me encantó la parte tan sencilla en una frase, para toda mentira hay una verdad. Y eso es lo que platicaba con mis hijas en la semana, que el diablo siempre va a venir a distorsionar la verdad, a torcer la verdad para engañarnos y cambiar en nosotros algo, que no lleguemos a la meta. Pero Dios siempre tiene una verdad para nuestra vida. Dice la palabra que la verdad nos hace libres. Entonces, gracias. Este es un mensaje que es muy importante y por eso lo planeamos como colaboradores de Burning Houses para todos nosotros, porque todos lo recibimos y todos siempre tenemos algo que sanar en nuestras vidas. Y si bien tú puedes decir, bueno, yo ya llevo más tiempo de sanidad con Dios y yo siento que yo ya pasé por procesos, como decía Ana, esto es una constante en nuestra vida porque diariamente hay circunstancias a nuestro alrededor, hay cosas que nos pueden llegar y nos pueden herir, aún en nuestra edad adulta, y diariamente estamos en un proceso de sanar estas cosas con Dios, ¿verdad? En la semana pasada hablábamos de que tan bueno es el poder ser una persona libre de ofensas, que realmente podemos tener esta inteligencia emocional de la que nos hablaba Ana y tal vez podamos seguir hablando más adelante en Dios, una
o sea, que nuestra restauración en Dios, porque también hablamos la semana pasada de que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, sí somos nuevas en Dios, pero seguimos renovando nuestros pensamientos, seguimos en este reaprendizaje de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Pero también era muy importante porque más allá de solamente ver la parte de lo que tú eres hoy, por lo que tú viviste en tu infancia, para nosotros es bien importante que podamos sanar desde las raíces para no reproducir lo mismo. Y este es el punto que queremos llevarte como Burning Houses, porque no sé si ya eres, bueno, más bien, muchos de ustedes ya son padres de niños pequeños, muchos de ustedes todavía no son padres, pero van a ser padres en algún momento, o muchos de ustedes son ya hasta abuelos, pero puede ser que inconscientemente estén tratando de reproducir lo mismo en sus nietos, si están, porque no solamente son hay muchos abuelos, y más en México, muchos abuelos cuidadores, muchos abuelos educadores. Entonces, es súper importante que nosotros sanemos hoy para no seguir reproduciendo el mismo patrón en nuestras generaciones, porque Dios no nada más te quiere sanar a ti, sino que Dios quiere sanar tus generaciones venideras, restaurando lo que pasó de aquellas generaciones que te anteceden, porque a lo mejor tus heridas no solamente fueron provocadas por tus padres, sino también por otros educadores o tutores que estuvieron a cargo tuyo, tus abuelos, tus tíos, tus maestros de la escuela. Hay muchas cosas que fueron formándonos en nuestra infancia y que ahora somos, como hablaba Ana, lo que somos por ello. Pero hoy tú y yo tenemos una oportunidad de Dios para no volver a hacer no ser iguales y para no volver a reproducir lo mismo. Entonces, no sé si a ti te pasó que eres papá, pero en aquella herida que tal vez con la que te identificaste, digas, chin, o sea, es que realmente eso es lo que yo pienso que también estoy, o sea, es como que el área en donde más trabajo me cuesta como mamá o como papá, ¿verdad? Eso es donde más Dios está marcando y diciendo, aguas, 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 porque eso que te formó es lo más fácil en reproducir, porque esa es la semilla que hay en ti, pero Dios quiere hoy cambiar esa semilla para que se deje de reproducir. Entonces, nuestros mensajes de familia en Burning Houses son para las generaciones, para tu presente, para tu futuro y en cuestión también de sanar tu pasado. Por eso te decíamos, no importa que ahorita no tengas hijos, no, si eres totalmente soltero, si eres hijo de familia, todos hemos sido hijos de alguien y puede ser que muchos seamos padres de alguien o madres de alguien. Entonces, pues bueno, gracias Ana, gracias a todos por conectarse. Vamos a pasar una canción como siempre y les pedimos que si hay alguna necesidad de oración, nos las hagan saber. ¿Tú quieres comentar algo más? Y entonces está el chat abierto para que si tienen algún comentario, si necesitan que el día de hoy oremos por ti, por algo que pasó en tu niñez, que te ha costado mucho trabajo, tan detallado como lo quieras contar o tan, no sé, o tal vez si puedes contactar a Ana en un futuro, ya hemos pasado los números y digas, ¿sabes qué? Yo sí tengo este problema y aparte de sanar en Dios, yo creo que sí también necesito un apoyo de un profesional también. Ana da terapias, entonces, y creo que virtuales también, Ana, ¿no? También puedes hacerlo de manera virtual. Sí, por Zoom. ¿Qué mejor que tener a un profesional en temas de emociones y de mente que sabe lo del espíritu y que realmente puede tener este acompañamiento de parte del Espíritu Santo contigo? Eso es el combo más grande que puedes tener. Nada más te comparto en 2 minutos que cuando pasó el tema de mis hijas, cuando nació Shalom, tuvimos un embarazo muy duro. Nuestras hijas sufrieron cambios muy dramáticos en el tema ambiente familiar
Y cuando nació Shalom, Dios puso así, pero una instrucción muy precisa de necesitan apoyo emocional para sanar el tema emocional con las niñas. Entonces buscamos a Ana, buscamos a otra psicóloga que ya partió con Dios también por temas de COVID. De hecho, se conocieron Ana y ella. Y ambas nos dijeron, ¿saben qué? Y Ana, o sea, tú, no sé si te acuerdas que me decía, ¿sabes qué? Yo puedo ver la mano poderosa de Dios en tus hijas porque en la segunda sesión tienen un avance como si ya estuvieran en la quinta y eso solamente es por la mano de Dios. Entonces, en verdad, si necesitas apoyo, búscalo y si tienes a alguien como Ana o alguien más que conozcas, que además conoce de Dios y te puede llevar a la verdad para hacerte libre de la mentira, qué mejor.